Me encuentro acompañado de Ignacio Lejarraga, él es presidente del CACIF. Qué experiencia, ¿no? Asumir la presidencia del CACIF en año electoral, sí. ¿Se vale decirlo? Bueno, perfecto. Gracias por atendernos, bienvenido a la Red 106.1 y a la Red Televisión. En esta cobertura del proceso electoral hablamos con todos los actores y la primera pregunta que le hago, más que en el tema de observación electoral, es ¿cómo ha visto el proceso electoral en general? Bueno, yo creo que el proceso electoral hay que verlo siempre como observador también y como partícipe de alguna manera. Creo que lo que vamos a ver el día domingo ya es un proceso que, a pesar de que tuvo todos los inconvenientes para llegar a él, va a funcionar bastante bien. O sea, desde un punto de vista logístico creo que vamos bien encaminados. Desde un punto de vista de lo que son sistemas, también creo que después de todas las pruebas que se han hecho va a caminar bien. Así que yo espero que desde ese punto de vista sea un proceso que camine de una manera eficiente y realmente certera en cuanto a los resultados que podamos ver. Quizás tomarán un poquito más de tiempo por los nuevos controles, pero considero yo que vamos a caminar de una buena forma. Proceso para atrás. La campaña y la precampaña. Esos son otros 100 quetzales realmente, en el sentido que, pues sí creo que hay muchas cosas en Guatemala que debemos mejorar. Creo que las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos del año 2016 en buena medida eran bien intencionadas y con buen camino, o sea, para ir resolviendo los problemas que Guatemala tenía, pero lógicamente se quedaron algunos aspectos que generan ambigüedad y generan dudas, y que considero que lo principal que tenemos que hacer los guatemaltecos, que tenemos una labor que realizar en ese sentido, más los nuevos diputados que escojamos este domingo, es sí hacer caso a las recomendaciones que la Comisión de Actualización y Moderación Electoral haga después del proceso, y que busquemos hacer una modificación a la ley electoral y de partidos políticos que permitan resolver aquellos problemas que hoy por hoy causaron mucho de la bulla en el proceso, ¿verdad? ¿Qué es una campaña anticipada? ¿Qué es un financiamiento correcto? ¿Qué requisitos debes tener? ¿Un finiquito debe o no debe ser parte de? En fin, que las reglas estén claras. Que las reglas estén claras, así es. O sea, hoy hay una ley, es lo que tenemos, funciona, pero lo importante es que esas normas queden aún más claras para que no haya chance de que se pueda considerar que alguien lo hizo de una manera o de otra. Yo creo que todo lo que se ha obrado hasta el día de hoy ha sido dentro de ley, pero no necesariamente por eso estamos contentos de cómo han sucedido las cosas. Claro, entonces, porque cada quien la interpreta también a la conveniencia. Y la ley le permite interpretarla a su conveniencia. Porque si queda para interpretarse, se puede interpretar. Exactamente. A ver, para el sector privado siempre los años electorales, y cuando me refiero al sector privado es toda la persona que no esté en la gestión pública, todos, pequeños, medianos, grandes comerciantes, grandes empresas, es un año difícil, es un año de incertidumbre generalmente. ¿Este año ha sido así para el sector o no lo perciben de esa manera y la economía continúa, la pandemia cambió algo en esa dinámica? Vamos a ver, yo creo que es un periodo de 4 años muy particular. O sea, si partimos de un 2020 donde... La tormenta perfecta. Donde justamente tenemos una pandemia, pasamos a un 2021 donde realmente lo que tenemos es salir de ese proceso ya ajustados, un 2022 que es un año de un boom total, pues porque realmente veníamos con esa necesidad de retomar la economía. A Guatemala, dentro de toda la vuelta, pues no nos fue tan mal en la época de la pandemia, y la recuperación fue bastante buena en ese sentido, de lo mejor de lo que tuvimos en América Latina. Yo creo que este año 2023, no solamente por un aspecto que tenga que ver con las elecciones, sino más bien lo que sucede en la economía a nivel mundial, tenés como que un cierto bajón después de ese exceso que pudo haber habido en el 2020. Pero que lo muestran todas las curvas económicas, es normal. No es Guatemala, es parte así funciona. De lo que estamos Subís viviendo. Y tenés que tener una bajada. Es parte de lo que estamos viviendo en toda la región, te diría yo. Creo que las elecciones, pues sí, cuando uno ya hace un planteamiento de una inversión de capital, lógicamente se lo plantea dependiendo de qué es lo que pueda haber de resultados y demás. Sin embargo, a pesar de ello, hay empresas que sí han estado realizando inversiones en este momento en Guatemala, tanto locales como extranjeras. Creo que dentro de todo se han mantenido. O sea, con esa baja
que te insisto es del 2022 para el 23, pero más relacionada con un tema mundial que no necesariamente local. Ok, a ver, ¿qué expectativas tienen ustedes como sector privado para el resultado de esta elección? ¿Cuál sería un buen mensaje para la inversión como tal? Bueno, yo creo que con todos sus defectos, con todo lo que pudo haber tenido el proceso, no hay que perderse que en Guatemala está habiendo un proceso democrático seguido bajo sus normas y que considero que las personas que van encabezando las encuestas a nivel presidencial son personas que van a respetar cómo funciona la democracia, cómo funcionan los poderes dentro de la República y van a permitir que haya una continuidad en Guatemala en cuanto a ese manejo de esos poderes como tal. Hemos tenido la oportunidad de conversar con todos ellos. Guatemala no se detiene, es una serie de iniciativas que nosotros hemos estado empujando, que lo que buscan es, básicamente son acuerdos que ha habido entre entidades del sector privado, entidades académicas, con entidades del gobierno, y que lo que buscan son programas que puedan realmente sacar a Guatemala hacia adelante. Y ya se ha hablado con los actores actuales pensando en quién sea el siguiente que pueda continuar con esos programas. Vemos esa continuidad, es algo que creo que es bueno. Un poco lo que sucede en otros países, como puede ser en España, un pacto de la Moncloa, que llegue este partido, llegue el otro, hay una continuidad con una serie de políticas que son de desarrollo. Es una visión de país de más largo plazo en ese sentido. Creo que te puedo decir que con el proceso que visualizamos, más lo que hemos conversado con los posibles ganadores, es algo que puede continuar. Lo vemos con buenos ojos. ¿Cómo transmitir a la ciudadanía que Guatemala no se detiene? No es algo propiamente del gobierno de Alejandro Yamatei, sino es algo que involucra a muchos sectores, porque se ha percibido de esa manera. Y cuando se habla de continuismo, se percibe erróneamente de que continuar, estamos hablando de la forma de gobernar, de la forma de liderazgo. Eso quizás puede cambiar, pero Guatemala, ¿cómo transmitir a la ciudadanía que Guatemala no se detiene? No es el gobierno. Yo te diría que lo más importante es que la gobernanza de todos los programas de Guatemala no se detiene, no está en manos del gobierno, sino que está en manos del privado que ha llevado la iniciativa en conjunto con el gobierno, y esa es una gran diferencia. Entonces, ese privado estará ahí, ¿verdad? O sea, ese no cambia. Ese no cambia, ese va a estar ahí y es alguien que va a saber guiar al siguiente gobierno hacia esas iniciativas. Y son iniciativas bien interesantes en temas de infraestructura, en temas de certeza jurídica, en temas de turismo. Me faltan ahí un par de iniciativas más, pero te diría yo, son iniciativas que todas tienen un liderazgo muy claro, pero más hacia el lado del privado. Claro. Y el tema del mensaje, ¿sí lo han captado los candidatos en entender de que no necesariamente se tienen que desligar de esta visión y que la pueden seguir utilizando? Creo que parte importante de por qué esta visión sí se ha recibido es que no es una visión que nosotros en cualquiera de las entidades, porque CACIF no es firmante de ninguna, pero sí es alguien que de alguna manera camina con ellas, no están basadas en que a alguien se le ocurrió, que a la universidad tal se le ocurrió, sino es resultado de un estudio que entre todos los miembros del sector privado invertimos con McKinsey, que es uno de los principales consultores a nivel mundial, y ellos son los que, conociendo ya la realidad del país, diseñaron cuáles son las iniciativas que pueden hacer que este país vaya adelante. Entonces, creo yo que eso es lo que ha permitido que haya esa aceptación. No es necesariamente un plan de nosotros, es un plan que al final de cuentas va bien para todos. Ahora, en el escenario de lo que se nos viene y lo que se marca a partir de aquí, porque es un escenario complejo en el sentido de tratar de entender los caminos que Guatemala va a poder seguir en base a la elección que va a realizar. Se habla mucho de derecha, izquierda y demás, pero viendo los candidatos realmente uno dice, todo el mundo tiene claro el rol que puede llegar a jugar la atracción de inversión hacia el país. ¿Ven ustedes de que por lo menos en ese sentido se puede seguir sobre una línea de que tienen claro los candidatos que la atracción de inversión en este momento y la generación de empleo es uno de los principales problemas que hay que resolver? Considero que sí. ¿Sí? ¿De lo que ustedes han escuchado? De lo que hemos podido conversar con ellos, de lo que hemos podido ver. Creo también que, sin ánimo de adelantarme, por lo que podemos visualizar, va a haber un congreso donde va a haber una necesidad de que entre todos estos diferentes tendencias políticas se agrupen para poder tener un resultado, bueno o malo. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno que los resultados finales vengan de varios. Yo lo veo con optimismo.
El escenario que se plantea para este domingo en tema de conflictividad electoral. Hay lugares importantes como el Estoril, Zabal y demás que atraen industria, que tienen paso a lugares importantes. ¿Cómo lo perciben en el sector privado esos focos de conflictividad? Nosotros esperamos que sean pocos realmente, ¿verdad? Hay un señalamiento de 62 sitios donde puede haber algún tipo de conflictividad. Creo que en ese sentido las autoridades están siendo bastante conservadoras de cuidar 62 lugares posibles. Esperaría que no sean más de 4 o 5 lugares los que realmente puedan llegar a tener un problema. Lo veo con buenos ojos. Espero que no sea un hecho que tengamos mayores problemas de conflictividad. ¿Qué le piden a la población como sector privado? Pues yo creo que si yo quiero poderle exigir a mis siguientes autoridades, tengo que tener la calidad moral de haber votado. Creo que es bien importante que este domingo los guatemaltecos asistamos a las urnas y que realmente hagamos que nuestra voz se escuche. Sea cual sea la inclinación que yo pueda tener o el gusto que yo pueda tener por un candidato, pero lo más importante es vaya a votar. Ganarle al abstencionismo. ¿Es el abstencionismo uno de los grandes enemigos? Considero yo que, esperemos que no. Nuestra perspectiva es que no, que va a haber un porcentaje, no sé, un 65, 70% de guatemaltecos que sí acudiremos a las urnas. Ojalá sea más alto que eso. No veo que haya un abstencionismo como tal. Lamentablemente el abstencionismo lo veo en el hecho de que hubo mucha gente joven que tiene voz, pero que no se inscribió dentro del padrón. Pero es pura, esa apatía, es desencanto con el sistema. ¿Lo ven de esa manera o lo ven de otra forma? Yo creería que es tal vez no conocer tampoco el sistema en su totalidad y tal vez no tener conciencia que empadronarse no es lo mismo que registrarse en el RENAP, ¿verdad? Yo creo que nos hace falta un poco más de educación en ese sentido y sí puede haber un cierto grado de apatía. Ese es tal vez donde perdimos más, esa juventud que debería de haber aprovechado y hubiera entendido lo que es su primera votación. Yo tengo un hijo de 18 años y para mí es un gusto verlo, la ilusión con la cual va a estar en un centro de votación, siendo uno de los guatemaltecos que va a apoyar y queriendo votar. Y eso es lo que yo quisiera ver en la mayoría de los jóvenes guatemaltecos y no solo contestando un Twitter o un TikTok. El TikTok jugó un rol importantísimo en esta elección. ¿Qué le ha parecido ese cambio en la campaña? Bueno, yo creo que son los vientos de cambio que hay a nivel mundial. ¿Lo vivió usted o lo vivió a través de su hijo, por ejemplo? Lo he vivido de las dos maneras. ¿Sí? Ha sido muy interesante verlo a través de mi hijo también. Y sí le instaló el TikTok, me imagino. Por supuesto. Ah, sí, ya lo tiene. Ya. No lo tenía al principio. Pero ya graba TikToks usted. También. Ya lo vi haciendo TikToks por el tema de tierras. Estamos aprendiendo a comunicar de una manera diferente. Pero ese es el tiempo en el que estamos, ¿no? Así es, ¿sí? Así es. Y eso te dicta que hay otras cosas que van cambiando, ¿verdad? La forma en la cual te tocaba financiar una campaña en el pasado ya es distinta. La forma de comunicar es distinta. Son vientos de cambio interesantes. ¿Hay un cambio generacional en el liderazgo de los candidatos? ¿Lo han percibido ustedes en esta campaña o falta un cambio todavía? Todavía falta. ¿Sí? ¿Y vienen más fuerte todavía? Todavía falta. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, para finalizar, en el escenario de las inversiones, que esto me interesa mucho, usted viene de un sector que depende mucho de país, es un sector país, que es la parte de azúcar, la producción agro del país. Y aparte también tiene mucha experiencia en el sector financiero. ¿Qué tanto aguardan las inversiones para ver quién queda de candidato? ¿Suele pasar mucho eso o se ha ido rompiendo ese paradigma? Yo creo que cada vez hay menos de eso, les diría yo. Pero sí, definitivamente, ya no la veo tanto a quién sea el candidato, como el que haya un respeto a los procesos. Y eso para mí es lo más importante. Que sí haya una elección, que el presidente que llegue respete la separación de poderes. Creo que eso es lo que más manda al inversionista, diría yo. Y sobre todo hay un tema que yo ya lo he conversado en el pasado y es la certeza jurídica es clave para el inversionista, ¿verdad? Y sin ánimo de ofender ni nada por el estilo, pero sí creo que el Poder Judicial es el que más fortaleza necesita que le metamos como guatemaltecos. Realmente a nosotros nos corresponde escoger lo que es el Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, pero en el judicial no hay injerencia. En el judicial no tenemos injerencia como guatemaltecos, más allá que a través de nuestros
escogidos, pero sí es un poder que requiere que lo fortalezcamos más. Quizás en el que más hay que trabajar. Creo yo que sí. Le agradezco mucho por estar con nosotros aquí en la Red 106.1, compartir alguna reflexión que le quiera dejar a la audiencia por el voto. Pues solo volverles a pedir que no fallen el domingo. Es importante que voten. Le quiero agradecer mucho. Esta es la Red 106.1, la Red Televisión y nuestros canales digitales. Es la cobertura de Tu Voz, Tu Voto, el proceso electoral, lo que usted tiene que saber del día de y en la previa, por supuesto. Soy Guillermo Velarde. Seguimos en esta cobertura. Ya regresamos.